bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasó cuando? Y lo primero que quiero mencionar en el día de hoy es que llegamos al episodio número 50. O sea, en estos días que yo estaba sacando números, en cada vez que yo guardo los episodios le pongo el número que es. Y cuando me di cuenta de que ya este iba a ser el número 50, quedé como que en shock. Y más que todo es porque cuando yo empecé esto no pensé en cómo iba a evolucionar el podcast en el camino, por lo menos cómo iba a evolucionar el mensaje que yo quería enviar en este. Yo sabía que le quería hablar como de estilo, pero no quería como concentrarme en el 1, 2, 3, en la parte tanto técnica, sino en esta parte mucho más profunda. Quería ir más allá y yo creo que poco a poco lo he ido logrando y eso es algo que me gusta bastante porque sé que el estilo es mucho más que ponerse solamente una pieza bonita. La forma en la que nos proyectamos, la forma en que nos manejamos, em, es una parte tan fundamental de cómo nos vemos, de nuestra imagen, que era lo que yo quería abordar acá. Este es un tema que me encanta y he visto tanto en mí como en otros cómo el descubrir tu estilo, cómo el conectar con él puede afectar con todo. Las prendas que usamos tienen un impacto tanto en nosotros como en la persona que nos ve, en las personas con quien conectamos. Cómo estas también, estas prendas que compramos pueden ser una herramienta para todo lo que logramos hacer y lograr. Entonces todo es como así cuando van cayendo las cartas, así una reacción en cadena. Entonces una reacción en cadena. Y hablando de metas, de cómo nuestras piezas de ropa nos ayudan a lograr aquello que queremos hacer y lograr para este capítulo 50, yo quería hablarles de un tema que yo siento que desde que descubrí sobre él, siempre ha estado así como en mi mente, ¿no? Y ese tema es el síndrome del impostor y también quiero hablar un poquito de cómo este se conecta a tu estilo. Y yo recuerdo claramente la primera vez que escuché este término, yo recuerdo que estaba saliendo de un trabajo que no me llenaba, estaba así, eran las 5 de la tarde, estaba bajando los pisos del estacionamiento, que eran como 7 los que tenía que bajar, y yo escuchaba un podcast, ¿no? En él, la dueña de esta empresa increíble en los Estados Unidos estaba entrevistando a dos chicas que habían también creado una empresa increíble, ¿no? Entonces, ellas mencionaron cómo desde el momento que empezaron su negocio y hasta ahora, o sea, desde el momento que estaban de, o sea, vamos a decir, un startup, hasta ahora que ya es una empresa bien grande con ventas y demás, que ya estaban bastante establecidas, sufrían de este síndrome del impostor. Y yo recuerdo como que en el capítulo explicaron brevemente qué era el síndrome del impostor. Yo llegué a mi casa a investigar un poquito más sobre esto y recuerdo que creo que era al día siguiente yo tenía una cita con mi psicóloga y le conté sobre este nuevo término que yo había escuchado y que yo sentía full que lo sufría. Yo me sentía súper identificada con esto. Y ella solo como que me sonrió una media sonrisa y me dijo, dije, sí, en efecto, tú tienes esto y bastante. Y ahí me di cuenta que esto era algo que, esto era un factor grande que yo no me había dado cuenta. Pero es como cuando tú sabes que tienes algo, pero no lo sabes. No sé, como que tú estás dizque, buscando cómo ponerle nombre a ese sentimiento. Bueno, así. Yo tenía este algo que me limitaba bastante, como siempre pasa, y era una de las razones por las cuales no vivía mi propósito. Y si no sabes qué es el síndrome del impostor, antes de continuar, te quiero decir, vamos a la definición de Google. Ahí dice que el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que aquellas personas que lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias o que sean incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido como fruto de su trabajo. Y hay otra pregunta ahí en Google que ustedes saben cuando buscan también te salen como frequently asked questions que decía cómo saber si tengo el síndrome del impostor y los principales síntomas, ¿sí?, o manifestaciones que definen el síndrome del impostor según esta página en Google decía
creencia de no merecer los propios logros, que no son justos, los consideran debidos a la suerte o a que los demás le hayan ayudado, incredulidad en las propias capacidades, que este era el que más me afectaba, y también el temor constante a ser descubierto como un fraude. Aunque no lo eras, tú siempre piensas como que van a pensar que eres un fraude. Y ahí habían varias de estas características que, o sea, la primera vez que yo lo vi, me dije, wow. O sea, he estado viviendo con esto, por esta razón, no estoy haciendo aquella cosa que me apasiona, que en ese momento todavía no me atrevía a decirlo. Y, o sea, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora con este conocimiento, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo creo que una de las razones por las cuales esto se empieza como que a manifestar y más es por el merecimiento, ¿no? Entonces, no te sientes merecedor de estar en cierta posición, de algún reconocimiento, de los regalos que te llegan, de realizar cierto trabajo, porque tú sabes que esto te llena, te va a hacer feliz, pero tú no te sientes merecedor como de esa alegría. Por más que hayas trabajado para obtenerlo, o sea, no te sientes merecedor. Y había una pregunta en eso de Google que dice, ¿cómo se cura? Así como si fuera una enfermedad, ¿cómo se cura? Y pues si dice varios pasos, y pues sí, dice varios pasos que puedes tomar para hacerlo, para curarlo, pero en mi opinión y de lo que yo discutía con mi psicóloga y de lo que he leído también bastante, es que esto no se cura, pero sí disminuye, porque todos lo sufrimos en algún momento y algo muy interesante es que siempre en todas las cosas que he visto, siempre se dice que las mujeres lo sufren más que los hombres. Y algo muy interesante es que el único que no sufre el síndrome del impostor son los impostores, porque así es la forma en que ellos se creen su cuento. Entonces, todos los demás, los hombres, las mujeres, o sea, todo el mundo de alguna forma u otra sufre el síndrome del impostor. Por la forma en que los hombres son criados, por eso que esto sufre menos que las mujeres, pero todo el mundo lo sufre. Entonces, no te puedo explicar cómo este tema se ha vuelto tan recurrente con mis amigas y Círculo Cero. Cada una carga su propia versión del síndrome del impostor y yo sé que es algo que a mí, en lo personal, me hace difícil no lanzarme de inmediato con todas las ideas que vienen a mi mente, ¿no? Entonces yo pienso como que todavía no estoy lista, que no tengo la capacidad para hacer X o Y cosa, o que tengo que sobrepasar como que ciertos niveles para poder hacer tal cosa, ¿no? Entonces, mis amigas también, o sea, cada una tiene diferentes formas en las cuales esto se manifiesta en su vida, en la cual el síndrome invade nuestros pensamientos dependiendo de qué tengamos que hacer. Y un día me puse a evaluar también cómo esto se refleja en lo que es nuestro estilo. Y yo creo que todo el mundo ha escuchado algún comentario como el, gente como yo no se pone esto, o no puedo ponerme aquello, o eso no es para mí y muchos otros tipos de comentarios así más o menos dentro de esta línea que en verdad son diferentes representaciones del síndrome del impostor en nuestro estilo. Hace un par de días escuché a alguien decir que en verdad todos pueden usar todo y es así, todos podemos usar todos. Tú lo que tienes que hacer es adaptarlo a tu estilo, adaptarlo a lo que te hace sentir bien, adaptarlo por lo menos a ti como lo que te hace sentir mucho más cómoda y demás, pero en verdad todo podemos utilizar todo, inclusive los colores. Todo el mundo puede utilizar todos los colores, solo es cuestión de encontrar el tono que mejor te siente. Entonces, cuando hay una incomodidad al usar la pieza, a mí me gusta analizar el porqué detrás de ello. Porque hay veces que se da la excusa de, por lo menos de una pieza que se te ve bien, que se te ve fabulosa, que yo, por lo menos con una opinión muy subjetiva, pienso que se te ve bien. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de esa incomodidad? Pueden haber muchas razones, ¿no? O sea, puede ser que simplemente no te gusta, no va con tu estilo, que está bien, pero también hay veces que las razones es que tú siempre piensas que tú no te puedes ver de esa forma, que tú no te puedes poner eso, que eso no va como contigo o como personas similares a ti. O sea, todas estas falsas narrativas que nos empezamos a crear de lo que sí o no podemos usar, ¿no? Entonces, muchas veces esto viene de ese pensamiento que a veces tenían nuestros padres que crecieron en otra época
o ese círculo cero que también creció con ciertas ideas limitantes de cómo se podían ver e inclusive cómo se podían salir a expresar al mundo, ¿no? Como les dije, creo que fue en el capítulo pasado o anterior, es que las opiniones que tú las emites muchas veces dentro de lo que es tus propias limitantes. O sea, las críticas que tú emites hacia otra persona son algo que tienen que ver contigo. Entonces, muchas veces cuando escuchamos comentarios de otra persona, no es que tienen que ver con nosotros o que ellos están hablando de nosotros mismos, sino que son cosas que ellos están viendo en ellos, pues. Entonces, eso es algo que tenemos que ver, ¿no? De que esas ideas limitantes de cómo nos está afectando el síndrome del impostor en nuestro estilo, de dónde vienen. Vienen de, en verdad, alguna creencia, bueno, no una creencia, una verdad nuestra, o viene de alguna idea que alguien nos hizo creer sobre nuestra imagen y ahora la estamos replicando y nos estamos limitando a vernos como las reinas, los reyes de nuestro estilo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces, como mencionaba anteriormente, se reduce al merecimiento, en este caso, de qué imagen tú te crees merecedora de proyectar ante el mundo, cómo tú sientes que tú te quieres ver. Y también como siempre aliamos, siempre unimos lo que es tu estilo a tus metas, es de cómo tú sientes o qué tú te sientes merecedora de lograr y cómo tú te ves logrando eso, porque a veces no nos podemos ni siquiera verlo llegando a esa meta y eso hace que sea muy difícil llegarla. Entonces en este momento quiero que te veas cómo tú te ves al llegar a esa meta y empieces a vestirte así, empieces a creerte ese cuento, ¿no? Entonces yo te invito a que analices de dónde vienen esas creencias limitantes, como te comentaba, de qué cosas puedes usar y cuáles no, de cómo te puedes ver ante el mundo, de qué forma te puedes comportar. Piensa cómo lo harías si no tuvieses que em, escuchar a ninguna otra persona, como si solo tu opinión fuera la que vale la pena. Y entonces al final de esto, hazlo. Toma ese siguiente paso y hazlo, porque es hora de que tú empieces a brillar.